por Nicole y Manseux, ¿no? O Manseux, que ha sido descubierta en 1908, ¿no? En Túnez, en el interior de una célula que corresponde al sistema del retículo endotelial, ¿no? Un monocito del vaso que se ha encontrado en este caso de un roedor, ¿no? En un vaso del roedor de la especie Gondi, ¿no? Al que lo llamaron en ese momento Leishmania Gondi. En esa misma fecha, Splendor lo ha observado en Brasil en conejos y lo ha clasificado como Toxoplasma cuniculi, ¿no? Porque tenía trofozoitos libres en forma de arco. Por eso, toxo, que proviene del griego, que significa arco, ¿no? Y plasma, toxoplasma quiere decir algo como una célula, algo así. ¿Ya? Entonces, a partir de 1909, Nicole y Manseux lo han denominado Toxoplasma Gondi, porque han podido demostrar que no tiene este parásito cinetoplasto. Hemos dicho que en la leishmaniasis, hemos referido que es la prima hermana de la enfermedad, en este caso de lo que es la enfermedad. A ver, en breve resumen, el parásito, la toxoplasmosis, ha sido estudiada desde 1908, ¿no? Por Nicole y Manseux, ha sido descubierta. Antiguamente lo llamaban Leishmania Gondi, pero como no tiene kinetoplasto, lo han denominado Toxoplasma Gondi, porque la Trypanosoma cruzi, el parásito que produce la Leishmania, tienen cinetoplasto. Si no tiene cinetoplasto, no es Leishmania, entonces le denominan Toxoplasma Gondi. Toxo quiere decir arco, ¿no? Que en griego, ¿ya? Entonces se ve como un arco. Pero el primer caso de toxoplasmosis adquirida ha sido demostrada en el Perú por Pinkerton y Weyman en 1940. Entonces, desde esa fecha hasta nuestros días se han ido publicando más de 250,000 trabajos sobre toxoplasmosis, ya que ha ido superando, por tanto, a lo que es el cáncer o el SIDA, ¿no? Entonces, se considera la toxoplasmosis de amplia distribución universal, tiene alta prevalencia, es de tipo cosmopolita y la enfermedad tiene varias formas, ¿no? En este caso, el toxoplasma, ¿no? Es polimorfismo. O tiene una reproducción intracelular, por eso se considera una apicomplexa, ¿no? Un ciclo biológico que se ha ido descubriendo, los mecanismos de transmisión también se conocen ya desde 1970 con exactitud, ¿no? Entonces, la toxoplasmosis, ya les decía, es de distribución universal, se considera una zoonosis de tipo cosmopolita, como les dije, porque se puede presentar en cualquier parte del mundo, es producida por un protozoo esporozoario o apicomplexa, ¿no? Apicomplexa se dice porque es intracelular, ¿no? Esta va a afectar a casi todos los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano, ¿no? Entonces, casi el 40% de la población mundial está infectada por Toxoplasma Gondi y estas personas en su mayoría son portadores sanos, es decir, no presentan sintomatología, ¿no? Entonces, pueden estar estos quistes en los tejidos, en los diferentes tejidos, como el corazón, músculo, esquelético, ¿no? Por eso cuando se realiza, antes que me olvide, el diagnóstico parasitológico, debemos solicitar no exámenes o no métodos directos, sino métodos indirectos, solo por serología, porque es
se encuentra los parásitos más que todo en los tejidos, no vamos a poder encontrar en la sangre, ¿no? Entonces, de esa manera no nos sirve los métodos de diagnóstico directo, ¿ya? Solo el indirecto. Entonces, ya lo saben, cuando yo les pregunto cuál es el agente etiológico de la toxoplasmosis, es el Toxoplasma gondii. Como verán, hemos dicho que cuando vemos la mayúscula es el género y cuando se escribe con solo minúscula es la especie, ¿ya? Entonces acá está su taxonomía. La taxonomía es del filum Apicomplexa, clase Sprozoa, subclase Coccidia, suborden Eimerina, ¿no? Y familia Sarcosistidae. Tiene varias morfologías, ¿no? Este parásito es dixénico o heteroxénico, decimos, porque tiene varias especies, varios hospederos intermediarios, ¿no? Como hospedero definitivo está el gato, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a desarrollar en el hospedero definitivo? Ya hemos llevado varias parasitosis, la forma sexuada, ¿no? Generalmente más va a ser producida por el gato doméstico. Puede estar en cualquier, le hemos dicho, cualquier animal de sangre caliente, ya sean cualquier felino. Entre esos está el ser humano y también las gallinas y las aves, ¿no? O patos también. Ahí pueden estar los quistes tisulares, ¿ya? Del gato montés y otros que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Son huéspedes intermediarios, donde se va a producir una reproducción asexuada, ¿no? Comprende entonces todos los animales de sangre caliente, como les anticipaba, incluyendo al ser humano, ¿ya? Entonces tenemos estas formas, presenta varias morfologías. Tenemos al taquizoito. El taquizoito es la forma o el trofozoito trofozoito de multiplicación rápida. Tiene un aspecto de semiluna, como podemos observar en la imagen, ¿no? Parecen bananos también, ¿ya? Y la otra, donde podemos ver un extremo que es más acusado, por ejemplo, acá, ¿no? Casi quiere enroscarse. Y el otro extremo están los núcleos, ¿no? Pueden medir de 4 a 6 micras de largo por 2 a 3 micras de ancho, ¿no? Como les decía, los núcleos son más de color morado, ¿no? Ahí está, de color morado. Tenemos los pseudoquistes, ¿no? Estas van a resultar de la multiplicación de los trofozoitos, ¿no? Los trofocitos dentro de la célula parasitada se van a ir multiplicando. Los núcleos son rechazados a la periferia, ¿no? Por eso se ven así. ¿Ya? Y adquieren formas variables y estas van a estar recubiertos únicamente por la membrana de las células parasitadas. Entonces es un taquizoito, una forma evolutiva. Tenemos al bradizoito, es muy similar al taquizoito, pero esta tiene con la diferencia de que tiene una multiplicación lenta. Son el elemento multiplicador del quiste, ¿ya? Entonces estos pueden estar en formas crónicas, ahí detenidos, ¿no? Latentes, y una vez que baja la inmunidad se activan, ¿no? Estos se vuelven, o sea, para volver a ser agudo, cuando se vuelven agudo en taquizoide. Cuando es taquizoito son agudos, ¿no? Es la forma aguda. Ahí se pueden replicar, ¿ya? En forma de... Otra vez el sistema inmunitario se activa y se vuelven rápidos, se encapsulan y se vuelven bradizoito, cambian, ¿ya? Tenemos al quiste tisular. Estas quistes tisulares pueden medir aproximadamente de entre 5 a 10 micras, son de forma redondeada, ¿no? Que están llenos de miles de parásitos, ¿no? Miles de Toxoplasma gondii, los quistes tisulares. Entonces es una forma infectante también, ¿no? El quiste tisular. Nosotros no solo por tener gatos, que no hacemos controles veterinarios, podemos infectarnos, sino también por consumir alimentos como carne cruda o agua o alimentos con poca higiene, digamos, con un mal lavado de las verduras, ¿ya? Los zooquistes son formas o resultantes de la reproducción sexual, ¿no? Es cuando un taquizoito hembra y macho copulan en el digamos, se reproducen en el huésped definitivo, es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces la forma sexuada y salen los ooquistes, ¿ya? Se encuentran, generalmente los ooquistes están
Solo vamos a encontrar en el gato. Esos ooquistes están no esporulados, miden de 10 a 12 micras de diámetro y estas cuando empiezan a salir a lo que es el estómago, caen al estómago, ¿no? A la luz intestinal por ruptura de las células epiteliales, ya porque están es decir, en los componentes del sistema retículo endotelial, ¿no? Entonces caen a la luz del intestino de esa manera. Estas tienen forma ovalada. Una vez que llegan al medio ambiente, estos ooquistes o doble O's que se llaman, ocurre la esporulación. Entonces, ¿cómo va a salir? Junto con las deposiciones fecales, va a salir al medio ambiente, ¿ya? Y esa es la forma infectante. Entonces, tenemos dos formas infectantes. El ooquiste, que pueden estar en los alimentos con poca higiene, no lavados, no bien lavados en las verduras, ¿no? O pueden estar en el agua, ¿no? De esa manera va a ingresar a nuestro organismo por la vía oral, ¿no? Y los quistes tisulares que están en los tejidos. Si me encanta a mí comer carnes poco cocidas, ¿no? Con deficiencia de cocción, carnes puede ser de cerdo, de cordero, carnes de pato, ¿no? De algunas aves, puedo yo ingerir mediante la carne mal cocida, ¿no? Mal cocinada. ¿Ya? Entonces, o puedo ingerir o aspirármelo a los ooquistes cuando manipule sus heces de gato, ¿no? Cada ooquiste esporulado contiene 2 esporozoitos con 4 esporozoitos, ¿no? Esporoquistes con 4 esporozoitos, ahí están, ¿ya? Entonces, así enquistados. La transmisión en humanos puede ser de forma adquirida y de la forma congénita, ¿no? En humanos, ya, por ejemplo, las mujeres embarazadas se pueden infectar por primera vez y los daños van a ser graves en el producto. Puede también adquirir los sujetos inmunosuprimidos que tienen, por ejemplo, que estén cursando con leucemias, algunas neoplasias, ¿no? O estén haciendo tratamientos crónicos, ¿no? En esos pacientes, o recién nacidos o niños pueden sufrir la infección, ¿no? Al entrar en contacto con el gato infectado, ¿ya? La transmisión congénita es que va a adquirir la embarazada durante la gestación, ¿no? En el ser humano puede contaminarse con toxoplasma en estas 3 formas, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ingresar a la señora cuando está embarazada? Puede ingerir los alimentos, ¿no? Puede ingerirlo junto con los alimentos. Se considera entonces a la toxoplasmosis transmitida por alimentos, ¿no? Se considera como una ETA, también se dice. Ya puede ingresar los trofozoitos, los quistes tisulares en las carnes con poca cocción, ¿no? A algunos les gusta comer carnes con cocción intermedia, ¿no? Casi sangrando. Encima parece que está bien cocido, pero lo cortas y está sangrando, ¿no? Si les gusta comer. Y entonces algunas veces dicen que mientras menos cocido tiene más propiedades, por ese método, por ese motivo también pueden consumir. Bueno, los ooquistes, ya les decía, son la forma infectante, ¿no? Una forma infectante. No solo porque tienes gatos puedes sufrir de toxoplasmosis, sino también por comer carne cruda o por alimentos que estén contaminados, infestados con ooquistes, ¿no? O el agua contaminada con ooquistes. No podemos lavar bien los alimentos y ahí van a estar los ooquistes. Entonces, por contaminación de alimentos y agua, por ooquistes, están presentes en deyecciones de gato, ¿no? Es muy importante, chicos. Entonces, esta es la principal forma de transmisión de la toxoplasmosis causada por el Toxoplasma gondii. Otros pueden ser también arrastrados por los vectores. Los vectores solo son los transportadores, jóvenes, solo son transportadores. No se replica dentro del vector mecánico, ¿no? Esto es un vector mecánico. Dentro de esto están también las cucarachas y las moscas, ¿no? Las moscas comunes que vemos, las moscas glosinas que lo llamamos, ¿no? Ellos pueden arrastrar en sus patitas al Toxoplasma gondii. Entonces puede ser que haya ido donde las deposiciones fecales de las heces de gato y traen a los ooquistes, ¿no? A los ooquistes
van a llevar. Y estos van a ir a posar en las frutas que están descubiertas. Por eso es importante guardar, ¿no? Más que todo es en áreas tropicales, ¿no? Van a aprovechar, porque a veces lo dejamos, estamos uno apurados y justo te toca pasar clases y ya, se queda así, ¿no? Y ahí van a traer los quistes. De esa manera yo lo voy a ingerir y me puedo infectar de toxoplasmosis. También, no solo porque me encanta el gato y no hago controles veterinarios, puedo tener toxoplasmosis, sino también por consumir carnes crudas o mal cocidas, ya sea de cordero, ya sea de cerdo o de patos, ¿no? De gallinas también, ¿ya? Porque estos quistes están en el tejido, por eso se llaman quistes tisulares, van a estar en el tejido, por eso hay que hacerlo cocer bien, ¿ya? Otras vías de transmisión, es que yo no como carne, soy vegetariana, me pueden decir, entonces, ¿qué pienso? ¿Tienes gato? Tampoco tengo gato, ¿no? Puede ser que ustedes vayan de visita de la abuela siempre cría gatos, ¿no? Les gusta criar gatos, tienen 8 gatos, 7 gatos, ¿no? Entonces, ¿qué tal la abuela se ha enfermado? Tenemos que hacer limpieza de los areneros, más que todo cuando hacen con las manos desprotegidas. Toda embarazada debe realizar o en cualquier trabajo, no solo por el toxoplasma, tenemos que utilizar los guantes, tenemos que utilizar guantes, ¿no? Barbijos, para poder trabajar. Tal vez en la jardinería a veces hacen deposiciones fecales los gatos, entonces de esa manera también uno se puede infectar, ¿no? Podemos aspirar al ooquiste, ¿no? Por eso es importante hacer la limpieza de los areneros de gato por lo menos cada 3 días, qué mejor cada día, ¿no? Porque como ellos hacen sus deposiciones fecales, ustedes han debido observar, hace un huequito con su manito y empieza a defeca y lo vuelve a tapar. Y eso favorece para que esporulen los ooquistes, ¿ya? Puede ser también por transfusiones. No, yo no jamás he limpiado gatos, ¿no? Areneros de gato, puede ser por, tal vez al recibir transfusiones, sí, ¿no? Entonces podría ser infectado con toxoplasma gondii, puede ser. Es bien escaso. O puede ser por trasplante de órganos, ¿no? Más que todo en países subdesarrollados, ¿no? Que ocurre. O puede ser por accidentes de laboratorio, ¿no? Que está el laboratorista, la paciente, entonces de esa manera puede ingresar por la mucosa. Por eso hay que utilizar lentes siempre cuando procesas muestras biológicas. Hay que tener mucho cuidado, a cumplir con todo lo que son la bioseguridad, ¿no? Puede ingresar por las mucosas. Se dice que también puede estar en la leche sin pasteurizar, ¿no? Puede ser contaminada con el toxoplasma gondii, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Esos son los medios que nos podemos contagiar o transmitirnos de la toxoplasmosis. Eso es la transmisión adquirida, ¿no? La transmisión congénita va a ser producida por el paso de los taquizoitos. Los taquizoitos van a viajar, ¿no? Mediante el macrófago. Los macrófagos se encuentran, ¿no? En cualquier parte de nuestro cuerpo y ellos son los transportadores, ¿no? En la forma aguda encontramos a los taquizoides. Estos taquizoitos son incapaces de sobrevivir fuera del hospedero, no pueden estar fuera, no podemos encontrar en ningún lado al taquizoito, ¿no? Solo vamos a buscar los ooquistes cuando se realiza esos estudios de los areneros de gato, encontramos a los taquizoitos, ¿no? Pero no vamos a encontrar en los tejidos a los taquizoitos, ¿ya? Entonces, los taquizoitos pueden pasar lo que es la barrera transplacentaria, ¿no? Pueden pasar por vía transplacentaria. Es grave cuando hay primoinfección, es decir, está embarazada. Solo puede haber transmisión congénita cuando una mujer ha sufrido una exposición primaria durante el embarazo. Por primera vez se ha infectado de toxoplasma y entonces va a ser grave la situación, más que todo en el recién nacido, ¿no? En el recién nacido es grave, en el producto, ¿ya? Mucho depende también de la edad gestacional, ¿no? Si es en el primer trimestre, a veces va a producir, no siempre, si está con toxoplasma, va a producir abortos, ¿no? Y a veces dicen, es que tiene gatos, por eso está abortando y abortando, ¿no? Entonces se hace estudio al gato y a veces está negativo, no hay en las deposiciones fecales del gato.
Entonces, puede ser que el gato se haya infectado, pero está en sus tejidos, a menos de que pueda consumir gato, ¿no? Puede comerlo gato, por lo que es lo que no sucede en nuestro país. Nadie come gato, ¿no? Tal vez algunos dicen, no son mitos, que hay que comer gato para tener mucho dinero, ¿no? En ese caso sería un gato infectado, no los traemos a los bradizoitos, ¿ya? Entonces, mientras sufre por primera vez la infección, esa es prima infección, las consecuencias son graves en el producto, ¿no? Se van a diseminar por vía hematógena y por vía linfática. La probabilidad de transmisión y de daño mucho depende del trimestre del embarazo en que ocurra la infección por toxoplasma, ¿no? En todas las embarazadas siempre debemos hacer, cuando hacemos controles prenatales, pedir o preguntar si es que tiene gato, ¿no? Entonces, si es que alguna vez ha sufrido toxoplasmosis, si es que no lo ha sufrido nunca, entonces, si tiene gatos que no hace controles veterinarios, puede sufrir ese gato de toxoplasma, ya que es el huésped definitivo, entonces de esa manera uno se puede infectar. Y de acuerdo al trimestre va a ser la gravedad. Por ejemplo, en el primer trimestre, ¿no? Es poco frecuente que se infecte la embarazada de toxoplasma, de 6 a 33%, es igual alto, ¿no? Pero es poco frecuente, ¿no? Si es que se llega a infectar de toxoplasma, sí o sí produce aborto, ¿no? O en su caso, si no lo va a perder al bebé, va a producir graves malformaciones fetales y a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Y va a quedar con secuelas como retraso mental, ¿ya? Si es que ocurre en el segundo trimestre, porque muchas veces el 20 a 40% de las infecciones en las embarazadas van a comprometer siempre lo que es la placenta y el producto. Es bastante alto, ¿no? Pero la toxoplasmosis congénita cursa en forma asintomática, ¿no? En forma asintomática puede cursar en un 80 a 90% de los casos, ¿ya? Entonces, es muy importante. Si la infección va a ocurrir, por ejemplo, durante el tercer trimestre, va a ser grave, ¿no? Que es lo más frecuente, y la infestación fetal ya está en un 60-80%, es algo grave, ¿no? Cerca del parto. Va a presentar, entonces, cuando es cerca del parto, hepatoesplenomegalia, carditis, neumonitis, es decir, un cuadro generalizado que va a formar parte del síndrome de Torch. ¿Qué es el Torch? Como lo escuchan, T-O-R-C-H, quiere decir T de toxoplasma, O de otros virus, ¿no? R de rubiola, C de citomegalovirus y H de herpes virus, ¿no? Entonces, esos son también que producen la embarazada, no tiene que adquirir esas enfermedades virales, ¿no? Como pueden ver, solo la toxoplasma es un parásito, los demás son virus, ¿no? Y si la infección ocurre en el segundo trimestre, doctora, el 50% de estos recién nacidos nacen con toxoplasmosis inaparentes, ¿no? Entonces no lo podemos percibir durante el nacimiento, pero si es que ocurre en esta fase, en el segundo trimestre, la fase aguda o subaguda de la toxoplasmosis ocurre dentro del útero, ¿no? Y el recién nacido va a presentar en el parto los signos de secuelas conocidos como tríada de Sabin, ¿no? En el segundo trimestre, como verán, es más grave, ¿no? Tríada de Sabin, que engloba lo que es la hidrocefalia, corioretinitis, ¿no? Que afecta la retina y el otro tejido, ¿no? Y va a haber también calcificaciones cerebrales. En ocasiones puede presentar cualquiera, no siempre los tres, ¿no? Puede haber solo hidrocefalia y corioretinitis, ¿no? O solo corioretinitis o calcificaciones cerebrales, ¿ya? Cualquiera de esas. Pero eso ocurre en el segundo trimestre, como verán ustedes. ¿Y qué es la hidrocefalia? La hidrocefalia se produce porque hay invasión de los parásitos del sistema nervioso central, porque se han ido destruyendo lo que es el parénquima, y entonces va a originar obstrucción del acueducto de Silvio, ustedes recuerdan por neuroanatomía, y por tanto hay hipertensión de las cavidades ventriculares. Es decir, los antígenos del parásito se van a ir uniendo a anticuerpos en los vasos sanguíneos a nivel periventricular, ¿no? Del cerebro. Por tanto, van a obstruir, va a haber acumulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Originando una inflamación perivascular, ¿no?
Eso se puede corregir la hidrocefalia, ¿no? Esta reacción antígeno-anticuerpo puede ocasionar zonas de necrosis, destrucción, ¿no? Que van a ir rodeando a lo que es el tercer ventrículo, los ventrículos naturales, no, perdón, laterales, los ventrículos laterales y el compromiso más que todo del acueducto de Silvio, ¿ya? Entonces estos son casi, la hidrocefalia son casi patognomónicos de la toxoplasmosis congénita, ¿no? Y las calcificaciones, me dicen, ¿no? Las calcificaciones se observan más que todo por radiografía, una radiografía simple de cráneo. Con eso podemos observar calcificaciones cerebrales, ¿no? Entonces vamos a encontrar estas calcificaciones. ¿Dónde vamos a buscar si estamos sospechando de toxoplasma congénito? Alrededor del acueducto de Silvio, ¿no? En las áreas periventriculares. Y otra, para que haga la triada, tenemos a la retinocoroiditis, ¿no? En la coroides que les decía y las retinas están afectadas. Si esto no se soluciona, o sea, en todos los pacientes que sufren retinocoroiditis va a producir disminución de la agudeza visual, ¿no? Entonces quedarían ciegos los pacientes, se dan cuenta es algo grave, ¿no? Más que todo, esta retinocoroiditis lo detectamos en recién nacidos con toxoplasma congénita, ¿no? También se puede ver en pacientes que tienen toxoplasmosis adquirida del adulto, pero se debe a la reactivación local del quiste. Entonces, solo se puede presentar en un 1% de los casos la retinocoroiditis, ¿ya? Entonces, eso, chicos, como verán, es grave, más grave en el segundo trimestre, ¿no? Y de acuerdo a la edad estacional, vamos a ir viendo. ¿Por dónde entonces van a ingresar los parásitos, doctora? Si preguntan, ahí está la respuesta. Por vía respiratoria vamos a inhalar a los quistes, ¿no? Al limpiar los areneros de gato, ¿no? Por vía oral va a ingresar junto con los alimentos, ¿no? Ya sea con los alimentos o la carne con deficiente cocción, ¿no? O con las aguas podemos ingerirlo a los ooquistes. Es la vía principal de ingreso del Toxoplasma gondii. Puede ingresar también por vía transcutánea o por la mucosa, ya les había dicho, por vía sanguínea o por trasplante de órganos. Y una vez que ingresan estos parásitos, ¿dónde se van a ir a localizar? ¿No? Hemos dicho que son apicomplexos, ¿no? Intracelulares obligatorios. Pueden irse a las neuronas, a la microglía, ¿no? Células endoteliales, a las células reticulares, dentro de los hepatocitos, células glandulares, a todas las células que tengan núcleo, a todas las células que tengan núcleo puede ingresar el Toxoplasma gondii, excepto a lo que es el eritrocito. No va a estar dentro del eritrocito, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los hospederos definitivos? Ya les adelantaba, tenemos al gato, ¿no? El gato doméstico es el hospedero definitivo. Más que todo, nosotros lo criamos a los gatitos hermosos, ¿no? A estos gatos. Entonces, siempre, si es que queremos tenerlo, hay que hacer controles veterinarios, ¿ya? Ellos una sola vez se infectan, pero se quedan en forma de bradizoitos en su cuerpo, ¿ya? Una vez que se infectan, 9 días pueden hacer deposiciones o quistes, ¿no? Y después dentro de su cuerpo va a estar. Pero si a él algún perro lo come, se va a infectar, ¿no? Si alguien o algún tigre lo come, se va a infectar. Y a veces muere el gato, lo botan a la basura. Muy pocos lo van a enterrar, ¿no ve? Muy pocos lo van a cremar al gato, lo botan a la basura. Entonces, otros animales lo van a ir consumiendo, de esa manera también se van a ir infectando. ¿Se dan cuenta? Entonces, doctora, no solo el gato va a ser el hospedero definitivo, no solo, ¿no? Como vivimos con el gato, entonces decimos hospedero definitivo, pero todos los felinos son hospederos definitivos. A algunos les gusta criar a los tigrecitos, ¿no? Y esos justo habían estado infectados, los linces, ¿no? Entonces se dan cuenta, bueno, ¿cuál es el hospedero definitivo? Todos los felinos. Pero no todos tienen linces, leopardos, no todos lo tienen, ¿no? O pumas, no todos lo tienen. Entonces, por eso más atribuimos al gato doméstico. ¿Quiénes van a ser los hospederos intermediarios? Cualquiera, ¿no? Hasta la gallina, el cerdo, los corderos, la vaca, las liebres, los ratones, más que todo, ¿no? Y cualquier animal caprino, ¿no? Son hospederos intermediarios, ahí se incluye
el humano, ¿no? Somos hospederos intermediarios. Por eso se considera la toxoplasmosis un parásito de tipo eurixeno, porque tiene varias especies intermediarias, ¿no? Entonces ya saben, ahí está. Ahí la pregunta, ¿no? Todos los mamíferos y aves domésticos y silvestres son hospederos intermediarios. Hemos dicho, puede estar el Toxoplasma gondii en todos los animales de sangre caliente, incluyendo al ser humano, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestro gato, cualquiera de los gatos, cualquier raza de gatos, felinos, linces, cualquiera dentro de lo que están los felinos, pueden tener al Toxoplasma gondii, pero como nosotros lo tenemos cerca, al hermoso gato, entonces él va a ser nuestro huésped definitivo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? El gato se lo come, algunas veces lo crían para que empiece a cazar ratones, porque los ratones están invadiendo en las cosechas de papa, por ejemplo, las papas se lo van comiendo y hay harto, ¿no? Pueden comer los granos secos y no hay cómo eliminarlo. Entonces agarran varios gatos, se compran unos 2 gatos, macho y hembra, y esos se reproducen y se inundan de gato, ¿no? Tienen 8, 10 gatos. Los que viven en área rural tienen varios gatos y los en área urbana igual les encanta criar a estos felinos, pero no lo hacen controles veterinarios, ¿no? Entonces ellos se infectan porque como son 8 ya ni alcanzan las croquetas, se alimentan de lo que pueden, ¿no? Le dan su propia comida mismo a los humanos y estos comen ratones. Si no le dan, hay 8 gatos, no hay cómo alimentar, hasta las croquetas se acaban y todo, entonces se lo comen a los ratones. Los ratones en su músculo lo tienen a los quistes tisulares, que es la forma más efectiva de infectarse para los felinos, ¿no? Igual que nosotros, si comemos carne cruda, ¿no? Semicocida, ahí está infestado con quiste tisular, igual nos vamos a infectar, ¿no? Entonces lo mismo pasa en el gato, se lo come a los quistes tisulares. Una vez que ingiere, llega al intestino, le gusta estar en el intestino, solo se va a reproducir de forma sexual en el gato, les habían dicho, ¿no? Ahí gametogenesis, ¿no? Ahí en el gato nada más. Y el gato hace sus deposiciones fecales cada día, ¿no? Entonces va a liberar a los esporogonias o quistes inmaduros, ¿ya? Esos quistes tisulares se convierten en quistes inmaduros o esporozoitos, digamos, ¿no? Se convierten y salen. El gato tiene esa costumbre de hacer sus deposiciones fecales y enterrarlo con la arena, ¿no? Les gusta donde hay tierra suelta, y fácil aprovecha. Por eso en los jardines hace sus deposiciones fecales. Como lo tapa, eso favorece para que evolucione al Toxoplasma gondii, ¿ya? Favorece. Entonces, en unos 3 o 4 días pasa a ser un quiste maduro, un quiste maduro, quiste, ya maduro. Entonces, viene un niño, ¿cómo se va a contagiar? Viene un niño y juega con la tierra, ¿no? No es que al día siguiente del que ha hecho su deposición fecal, sino puede estar hasta 1 año y medio, 1 año, aguantando ahí, ¿no? Y el niño va a jugar, o nosotros sembramos algo, ¿no? Sin el uso de guantes, peor si uno está embarazada. Las embarazadas normalmente, o sea, es fisiológico que baje su inmunidad, ¿no? La inmunidad baja. Si es que no baja, doctora, lo puede abortar, aunque no tenga ninguna patología de base. Siempre baja la inmunidad. Eso es lo normal que sucede. Entonces, trabaja sin utilizar guantes, nada, ni barbijo, ni lentes. Entonces, al remover la tierra puede aspirarlo a los quistes, o es que a veces se olvida, no tiene otros niños pequeños y se olvida de lavarse las manos y de esa manera puede ingerir a los quistes. Y si es por primera vez, las consecuencias son graves, ¿no? Entonces, de esa manera se infecta. El niño juega, los niños menores de 5 años no les importa, juegan con la arena del gato, ¿no? Y ahí estaban las deposiciones fecales hace tiempo, ¿no? Después de 1 año puedes volver, pueden estar los quistes maduros ahí, ¿ya? También puede transmitirse por vía transplacentaria, les decía, ¿no? Los taquizoitos, los esporozoitos son los que van a pasar, ¿ya? Y el ser humano somos nosotros huéspedes intermediarios, entonces nosotros podemos ingerir carnes de estas precocidas, ¿no? O con cocción intermedia, vamos a ingerir, no lo vemos a los quistes
a los quistes tisulares, ¿no? Entonces esa es la forma el mecanismo de transmisión de la toxoplasmosis, comer un bistec casi crudo, ¿no? Y los animales, por ejemplo, el gato muere, lo botan a la calle, al basurero, y estos lobos se lo van a comer. De esa manera también ellos pueden infectarse, ¿no? O el ratón igual va a comer y de esa manera se va a infectar, ¿no? O mismo estas aves pueden consumir a la liebre o al ratón, siempre lo caza, y de esa manera va a ingerir a los quistes tisulares, ¿no? Ese es el ciclo evolutivo. ¿Cuál va a ser la patología? Una vez que ingresa ya a nuestro organismo, ya sea por ingestión de carne cruda, por alimentos que estén infestados con quistes, ¿no? Una vez que ya entran a nuestro sistema nuestro sistema inmunitario va a empezar a actuar, ¿no? Nuestro sistema inmunitario, si es que nunca nos hemos infectado, el sistema inmunitario innato va a actuar, ¿no? Van a producirse tenemos barreras físicas o químicas que actúan, ¿ya? Entonces, a ellos les gusta ingresar en las células dendríticas, en los macrófagos, en los monocitos, se ingresan estos parásitos, porque son intracelulares obligatorios y dentro de ellas se van a ir multiplicando. ¿Y qué hace nuestro cuerpo? Hay una reacción antiinflamatoria, ¿no? Hay respuesta ante ese agente infeccioso externo, ¿ya? Y por tanto, a veces se va a ir replicando y van a reventarlo, ¿no? Al macrófago y el macrófago revienta y ahí muere, ¿no? Entonces se sale y agarra otro monocito, otro macrófago. Si está en la sangre, también el sistema de complemento va a empezar a actuar, ¿no? Y si no hay, si es que digamos está esperando, cuando ya tiene al sistema inmunitario activo, rápido estos parásitos cambian, ¿no? Estaban taquizoitos y se vuelven en bradizoitos, se encapsulan. De esa forma pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, los macrófagos son como transportadores, son como minibuses que van llevando a un lado a otro lado, por eso pueden llegar por diseminación hematógena o linfática hasta los ojos, ¿no? Pueden producir lo que es la ceguera, por siempre ciego, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ya en las embarazadas. Entonces, los taquizoitos principalmente son la forma patógena y el sabidantada más que todo vamos a encontrar en las formas o en las infecciones agudas, ¿ya? El taquizoito. Estos taquizoitos se replican, les decía, ¿no? Se multiplican rápido, ¿ya? Y entonces, como ustedes verán, en la forma aguda encontramos a los taquizoitos. Una vez que el sistema, nuestro sistema inmunitario se activa y hasta por destruirlos, se convierte rápido en bradizoide, no cambia, no espera, ¿ya? Entonces los bradizoitos es la principal forma de multiplicación de forma asexual, que van a estar en la forma crónica, ¿no? Cuando hay infecciones crónicas, van solo a encontrar bradizoitos. Están igual en los tejidos, no vamos a poder buscar en la sangre ni nada, ¿no? El taquizoito está en la forma aguda, ya es la que se puede proliferar. Entonces, cuando hay una infección aguda, ¿qué es lo que pasa? Ingresan los taquizoitos, ¿no ven? Los taquizoitos, los ooquistes se convierten en taquizoitos. Esos ingresan o se convierten en taquizoitos, los ooquistes, y van a invadir las células del sistema retículo endotelial, macrófagos, ¿no? Ellos forman lisosimas también, el macrófago forma lisosimas, de eso van alimentándose. Y van a ir dividiéndose por endotiogenia, ¿no? Se van a dividir en un tiempo de 8 a 32 horas, ¿no? Y luego van a ser destruidos. Estas células van a ir, por tanto, cuando se destruyen, van a ir liberando miles de parásitos, ¿no? Esos parásitos van a agarrar otros macrófagos nuevos y se van a hacer transportar, ¿no? Agarran y se hacen transportar, van a irse por vía sanguínea o por vía linfática. Y así van a infectar a todo el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Y por un día no puede hacer nada, nuestro organismo activa lo que es el sistema de inflamación, el paciente puede presentar, si es prima infección,
alzas térmicas, ¿no? Malestar general, todas esas cosas, ¿no? Y va a llegar a una toxoplasmosis generalizada. ¿Qué pasa en la infección crónica? Entonces, una vez que baja la inmunidad, recién se va a desencapsular, ¿no? Los bradizoitos son las formas replicativas lentas, digamos, no produce, están en la forma crónica, ¿ya? Están latentes, digamos, ¿no? Están ahí estancados en periodo ventana, ¿no? Como congelados, pero sirven todavía, ¿no? Para producir la enfermedad. La forma crónica, solo buscamos los bradizoides, están en los tejidos. Es la forma de resistencia crónica a los bradizoides. Van a ir persistiendo durante muchos años en formaciones quísticas, ¿no? En este caso tenemos nuestro bradizoito, por eso les decía, es taquizoito, pero nuestra inmunidad, la barrera química y física actúan y rápido se encierra, ¿no? Se encapsula, ¿ya? Se encapsula. Entonces, el sistema digamos, nuestra barrera física, química ha querido actuar, pero no ha podido, y ahí después nuestra sangre también, en la sangre tenemos al complemento, ellos también quieren destruir, pero ellos son tan inteligentes, dicen, no, acá va a haber problemas, mejor me encierro, no salgo de la casa, ¿no? Y se queda, ¿ya? Se convierte rápido, se encapsula y se vuelve en bradizoide. Y si baja la inmunidad, tal vez tiene pérdidas familiares, deudas en el banco y no está comiendo bien, se rompe, ¿no? De repente se reactiva, hay ruptura de estos quistes y origina una reagudización del proceso toxoplasmático, ¿no? Desencadena lo que es la toxoplasmosis, se reagudiza con más fuerza. ¿Y por qué? Porque hay una reacción de hipersensibilidad con consecuencias graves en los tejidos vestibulares. Y ellos pueden viajar hasta el ojo, pueden llegar, ¿no? Entonces va a producirnos una corioretinitis, ¿no? Va a afectar el nivel de corión y la retina. Y a la larga vamos a tener una ceguera, ¿no? Por siempre ciego. Uno va a quedar el niño, por eso es importante realizar prevenciones y diagnósticos oportunos. ¿Cómo veo yo esto? ¿Cómo yo voy a ver? Agarro ahí unos instrumentos para ver el fondo de ojo. Se hace apagando las luces, ¿no? En un cuarto oscuro para observar si hay alguna lesión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo voy a ver con el fondo de ojo, con ese aparato, cómo yo voy a ver? Se va a ver como la imagen cuando alguna vez han agarrado una bolsita y están agarrando un cerillo, lo punchan con algo caliente y queda unos bordes duros, ¿no? Igualito se ve con ese fondo de ojo, ¿no? Cuando hacemos fondo de ojo, ¿no? Con el oftalmoscopio, ¿ya? Entonces, de esa manera nos va a dañar el parásito. La toxoplasmosis congénita, ¿cómo ocurre la patología? El daño ya es a nivel del sistema ventricular cerebral, ¿no? Porque hay esa triada de Sabin que les decía, ¿no? Donde los parásitos van a afectar a las células ependimarias, al tejido subependimal, produciendo inflamación y destrucción, ¿no? O pérdida del tejido. Entonces, como ya hay destrucción, hay inflamación, todo eso ya destruye los ventrículos a nivel del acueducto de Silvio, empiezan a inflamarse, a abscesarse y por tanto ya no dejan pasar a lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y van a ir produciendo también lo que es la hidrocefalia. Ya se va a convertir esas lesiones en abscesos, ¿ya? Entonces, la salida del líquido ventricular hacia el tejido subependimal ya no puede salir, se está estancado. Hidro quiere decir líquido, ¿no ve? Entonces origina inflamación y a la larga produce una trombosis vascular, ¿no? De esa manera el niño va a presentar la triada de Sabin, de acuerdo, más que todo, a la etapa gestacional. Hemos visto en el segundo trimestre es grave, ¿no? En el segundo trimestre. Ya va a producir corioretinitis, hidrocefalia, va a producir calcificaciones a nivel del cerebro. ¿Cómo va a ser la sintomatología? ¿No? La toxoplasmosis puede ser adquirida, puede ser congénita o del inmunocomprometido. Cuando hablamos del inmunocomprometido, a la toxoplasmosis ya se considera como un oportunista. Todos los pacientes que sufren, por ejemplo, la inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida,
El 50% de sus pacientes tienen toxoplasma, ¿no? Como verán, que cuando baja la inmunidad rápido se instala, ¿no? Entonces ya se considera una parasitosis oportunista. A su vez, esta toxoplasmosis puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda, puede ser sintomática o asintomática. Algunas veces puede pasar desapercibido la enfermedad porque nuestra inmunidad está trabajando, destruyendo los cuerpos extraños y no necesitamos tratamiento. Cuando es sintomática, más que todo en la aguda, va a presentar alteraciones a nivel ganglionar, ¿no? Es decir, el paciente se está peinando y puede tocar ganglios aumentados, adenopatías aumentados de tamaño, ¿no? Listo. Entonces, la forma asintomática puede pasar desapercibida, no se puede presentar nada, o como un simple síndrome gripal puede pasar, ¿no? Todo lo que es la clínica del gripe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la forma crónica también va a ser sintomática y asintomática. Cuando es sintomática, más que todo va a afectar a nivel ocular, cardíaco y al sistema nervioso, ¿ya? En una toxoplasmosis adquirida, tenemos la forma asintomática. Les había dicho que ocurre en más del 90% de las infecciones adquiridas, ¿no? No produce síntomas ni signos, no produce, ¿ya? Entonces, esto nos indica una buena capacidad reactiva del hospedador. Ya no tiene enfermedad de base, entonces va a reaccionar nuestro cuerpo y puede pasar como si nada la toxoplasmosis. En algunas veces cursan con leve sintomatología. Por ejemplo, cuando es la forma sintomática puede haber dolores musculares, que se considera como las mialgias. Hay febrícula, es decir, no se ha elevado del total la temperatura corporal, ¿no? O puede haber un malestar general o el paciente puede presentar anorexia, ¿ya? Entonces, como verán, la forma asintomática es lo más frecuente. Las formas sintomáticas, estos más que todo están presentes en las fases iniciales, ¿no? ¿Cómo se va a presentar? ¿Cómo me doy cuenta? Puede presentar malestar general, hay astenia, cefalea, ¿no? Puede haber eritema y artalgias. Muchas veces podemos confundir con un proceso viral. Luego de su regionalización, ¿no? Va a originar diferentes formas clínicas de acuerdo al órgano que haya estado infestado con el Toxoplasma gondii. Tenemos la forma ganglionar. Como nos damos hemos dicho que se presenta más en la etapa aguda, la forma ganglionar, ¿no? Se presenta con malestar general, puede presentar anorexia, astenia, ¿no? Cefalea o poliadenopatías, ¿ya? Los ganglios con mayor frecuencia afectados por toxoplasmosis en la etapa aguda son las cervicales, las axilares, los mesentéricos y los inguinales. A ese nivel están aumentados de tamaño. Eso tenemos que buscar por exploración física. Seguimos con la toxoplasmosis adquirida, la forma generalizada, ¿no? Cuando hablamos de la forma generalizada, después de que haya pasado 2 semanas de incubación, aparece de repente un síndrome febril, ¿no? Un síndrome febril puede presentar el paciente escalofríos, cefalea, astenia, ¿no? Insomnio, no puede dormir, hasta puede llegar a vómitos, ¿no? Y algunas veces puede haber erupción cutánea, más que todo después de eso, al tercer día, ¿no? Los signos y síntomas mucho depende del órgano que vaya a ser afectado, atacado por el Toxoplasma gondii. Estas pueden cursar con, por ejemplo, si se va al corazón, con miocardiopatía. Es más que todo parecido a la enfermedad de Chagas, ¿ya? Puede cursar con una pericarditis, algunas veces se ha visto hasta una pancarditis, ¿no? A nivel, podemos ver las cavidades cardíacas dilatadas, puede haber infiltrado intersticial, necrosis de fibras miocárdicas, ¿no? Entonces, de acuerdo al órgano que vaya afectando, se va a producir los daños. En la toxoplasmosis latente, crónica o periodo ventana, ¿no? Digamos que soy inmunocompetente, entonces ahí se queda, ¿no? No puede hacer nada porque mi sistema inmune ha ido activándose muy bien, ¿no? Ha ido actuando bien. Entonces no presentan en esta etapa, cuando dice latente, ningún síntoma clínico. La única indicación de infección es la detección mediante pruebas serológicas, porque
¿Por qué no hacemos pruebas directas? Porque están en los tejidos, ¿no ve? Solo se observa en individuos inmunocompetentes esta etapa. En las etapas de la toxoplasmosis congénita, cuando es una infección generalizada, cuando ocurre en la última semana de gestación, los pacientes pueden nacer prematuros, ¿no? Antes de tiempo, antes de la semana 38. Si tiene 37, 34, decimos que son prematuros. Puede tener síntomas de septicemia, puede haber erupciones cutáneas, ¿no? Al nacimiento, miocarditis, que podemos ver por ecografía, ¿no? Encefalopatías, ¿ya? Si lo vemos bien, el pacientito está con cianosis, coloración azulada, o puede ser amarilla, ictericia, ¿no? Linfoadenopatías puede haber, ¿ya? O puede haber edemas, hay retención de líquidos porque hay falla renal, ¿no? O los síndromes purpúricos, las petequias, las víbices, ¿no? Los moretones que aparecen en el cuerpo de la nada, nadie lo ha azotado ni lo ha cascado con palo, ¿no? De repente así nomás aparece, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante, los síndromes purpúricos. ¿Ya? Cuando hay, por ejemplo, pacientes ven moradito por todo el cuerpo, pero no lo ha cascado, entonces hay que hacer laboratorios, ¿no? No hay que mirar nomás, es grave. En la encefalitis aguda se da más que todo la encefalitis aguda en la etapa final, ¿no? Es decir, al último, cuando ya tiene 38 semanas o tenía que nacer siempre esas fechas, puede presentar cuando les hablaba de la tríada de Saville. Perdón, tenemos la coroidorretinitis, la hidrocefalia o microcefalia puede ser calcificación intracerebrales, ¿no? Entonces, los pacientes en la encefalitis aguda, en la etapa aguda, pueden nacer apáticos, pueden convulsionar, hay hiperreflexia, ¿no? Como alguna vez lo han sacado la ropa cuando hacen ancas de rana, cuando lo hacen el cortecito a nivel del abdomen y se sale todo como un overol, ¿no? Entonces, eso es una hiperreflexia, se estira luego la rana, ¿no? Puede haber parálisis, hemiparesia, ¿no? Atrofias de nervio óptico, nixtagmos, el paciente parece que no está viendo, pero tú le ves bien, al otro parece lateral está viendo, ¿no? Puede haber hiper o hipotermia, ¿no? Cuando hablamos de síntomas de septicemia. Septicemia quiere decir infección generalizada, dificultad para succionar. Nos tiene que llamar la atención, ¿no? Todo recién nacido tiene que nacer llorando y rápido ya lo vestimos, le damos al bebé para que lo haga lactar, ¿no? Y eso también nos ayuda en el alumbramiento, ¿no? Que es el Ferguson 2, ustedes el gineco austrice van a llevar. Nos produce daños irreversibles, se da en etapas tempranas del embarazo estos daños irreversibles, lo que hemos dicho, los abortos, ¿no? Se observan secuelas, pueden ser neurológicas y oculares también. Se observa la tetrada de Saville, ¿no? Ahí aparte de eso aumentamos alteraciones neurológicas, aparte de lo mencionado de la tetrada, de la tríada de Saville, ¿no? Pueden presentar un retardo psicomotor, ¿no? A veces nace sano, como hemos dicho, puede haber miocarditis, etcétera, ¿no? Pero, o lo ves, parece que está sana, pero no nos fijamos, ¿no? A la larga puede tener retraso psicomotor, ¿ya? Entonces, la toxoplasmosis es causante del mortinato, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Una vez que ya tenemos la clínica, por dónde ingresa, ¿no? Utilizamos métodos indirectos. Los métodos directos no son tan buenos, ¿no? Más que todo, la detección del antígeno. Nos puede servir pruebas moleculares, cultivo, tinción GIEMSA, ¿no? Pero más nos ayuda para poder diagnosticar los métodos indirectos, como el inmunofluorescencia indirecta, que se conoce como IFI, la fijación del complemento, la hemoaglutinación indirecta, buscamos el ELISA, ¿no? Una reacción antígeno-anticuerpo, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, ¿ya? La inmunoglobulina M es en la etapa aguda y la G en la etapa tardía, para decir si es crónico o agudo. Podemos hacer también lo que son el Western blot y el Saville-Fellman, ¿no? La prueba de Saville-Fellman también es llamada prueba de los colorantes, ¿no? Y si los parásitos no se tiñen con azul de metileno, significa una prueba positiva,
¿ya? Es muy específica también la detección de inmunoglobulinas G. El tratamiento vamos a utilizar el trimetoprim más sulfamethoxazol, ¿no? Utilizamos el trimetoprim más sulfamethoxazol, ahí están las dosis. Podemos utilizar lo que es la piremetamina más sulfadiazina, ¿no? La piremetamina más sulfadiazina. En pacientes inmunocompetentes, ¿no? Deben recibir terapias en todos los casos, ya sean en las formas agudas, subagudas o crónicos o reagudizados, ya que en ellos los fármacos tienen muy buen rendimiento, ¿ya? Podemos utilizar la piremetamina más sulfadiazina, ¿ya? La piremetamina más sulfadiazina, ahí están las dosis. Este fármaco es un antifosfólico, ¿no? Antifosfólico, le decimos. ¿Por qué? Porque si consumen piremetamina, empiezan a, cuando nosotros solicitamos laboratorio, podemos ver que hay disminución de los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrino. O sea, puede originar, si es que le damos tratamiento con piremetamina, anemia, ¿no? Puede haber leucopenia, trombocitopenia, ¿ya? Entonces hay que hacer controles hematológicos cuando se realiza tratamiento con piremetamina. En caso de que vea anemia, vamos a agregar el ácido fólico, ¿no? El ácido fólico para que no afecte, ¿no? En el tratamiento. Y si, doctora, digamos, el 40%, por ejemplo, de estos pacientes presentan efectos secundarios a la piremetamina, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Y los efectos secundarios son severos, no puede resistir, más anemia le está produciendo y tiene que tomar por 30 días, es algo grave. Entonces, ¿qué hago? Puedo utilizar, por ejemplo, la piremetamina puedo reemplazar, ¿no? Por atovacuana se llama, atovacuana. Ya me estoy durmiendo, ustedes espero que no se estén durmiendo porque son jóvenes todavía. La clindamicina podemos utilizar claritro, acitro, ¿no? O doxiciclina también, ¿ya? Entonces, cualquiera de esos se puede utilizar si es que hay efectos secundarios severos. Si es que no, si es que hay una leve anemia, entonces utilizamos ácido fólico, nada más, ¿no? Por 90 a 120 días. Luego vamos bajando las dosis a la mitad de toda la vida. O sea, es algo grave, ¿no? Puede ir utilizando. Y doctora, si es una mujer embarazada con prima infección, ha dicho que usted es grave en la prima infección cuando se infecta por primera vez. ¿No ve? En el primer trimestre no se utiliza, por ejemplo, la piremetamina. Vamos a reemplazar la piremetamina, o sea, no se da la piremetamina en la embarazada. Entonces vamos a reemplazar la piremetamina por espiramicina, ¿ya? Espiramicina. 2 a 4 gramos al día por 30 días, ¿no? Podemos administrar espiramicina entonces más sulfadiazina, doctora, exacto, ¿no? Y solo eso en el primer trimestre, porque en el primer trimestre hay embriogénesis, ¿no ve? La embriogénesis. Y en los otros trimestres, ¿qué puedo administrar? ¿Sigue lo mismo la piremetamina? Sí, administramos la piremetamina en otros trimestres, en el segundo, tercer trimestre. ¿Ya? Podemos administrar. Listo, chicos. ¿Ya? Entonces vamos a reemplazar la piremetamina por espiramicina. Bueno, chicos, es importante siempre realizar lo que es la prevención, ¿no? ¿Qué mejor prevenir? Es el mejor tratamiento, el prevenir, ¿no? Pues la prevención en las personas consiste en educar más que todo a la población, ¿no? Para que ingieran y consuman carnes de cualquier animal bien cocido, ¿no? Evitar, por ejemplo, las embarazadas deben evitar la manipulación de carne cruda sin guantes. Los dueños de los gatos deben evitar manipular a las crías, más que todo porque las crías pequeñas, o sea, los menores de 6 meses, esos gatitos tienden, o sea, se pueden infectar y son más graves, ¿no? Mientras más mayor el gato, ya no tiene el toxoplasma, o sea, no puede hacer ya en sus deposiciones fecales, ya no vamos a encontrar los ooquistes, sí van a estar en sus tejidos como quistes tisulares, a menos de que no los comamos a nuestro gato,
que es lo que no sucede. Entonces, en otros países también consumen gatos, entonces de esa manera también puede ingresarnos en nuestro cuerpo el toxoplasma, ¿ya? Entonces, no hay que manipular gatos chiquitos, no recién nacidos, ¿no? Cuando tenemos contacto con la tierra debemos utilizar guantes, ¿no? Hay que evitar entrar en contacto con tierra con heces contaminadas de gato, ¿no? Que estén infestados con ooquistes. Ya, entonces si tienen gatitos jóvenes en departamentos, en cajones de tierra, también es importante hacer su limpieza, por lo menos cada tercer día, que mejor sería cada día, pero como son estudiantes de medicina, estudiamos y no hay tiempo, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces debe cambiar siempre la tierrita, la arenita, ¿ya? Cada tercer día, por lo menos, eso es mínimo, para evitar la maduración de los ooquistes, ¿ya? Las mujeres embarazadas entonces deberían de evitar tener contacto con los gatitos jóvenes, ya que estén infestados, ¿no? Es decir, que no hagan, que no tengan controles veterinarios. Si los gatitos no salen de la casa, siempre tienen controles veterinarios, entonces no pasa nada. No solo el gato puede transmitir, como hemos visto, también es por ingestión de alimentos infestados con esos ooquistes de lo que tiene el gato o por el consumo de carnes mal cocidas. Bueno, chicos, eso es todo en cuanto a la clase. Espero que haya sido de su agrado.